Relative es una interfaz de programación para procesamiento gráfico. La idea es transformar los datos de un fichero que define un escenario a imágenes que se actualizan constantemente. Un ejemplo de escenario sería algo parecido a este XML. Solo con esto, la API ya sería capaz de imprimir gráficos. Como resultado, se obtendría un renderizado como el que se ve en pantalla. Principalmente, el proyecto ofrece tres funcionalidades. En primer lugar, permite la creación de escenarios, tanto 2D como 3D. Un escenario se define como un conjunto de figuras, además de una cámara y el ángulo del campo de visión mediante el cual se procesará la imagen. El formato de un escenario viene definido por un esquema, creado en un archivo XSD. Con el escenario que hemos creado previamente, la API permite hacer un renderizado. Este renderizado se hace generando una matriz de enteros. Cada entero representa un color, y hay un color por cada píxel de la pantalla. Finalmente, Relative permite interactuar con las figuras que tenemos en el escenario, gracias al módulo de transformaciones. En pantalla, vemos la interfaz del entorno de pruebas de la API, que efectivamente incluye el módulo. Con él, podemos modificar los valores de escala, posición de las figuras y el campo de visión del escenario. El funcionamiento del programa es el siguiente. En primer lugar, este se basa en el uso de figuras, coordenadas y puntos posicionales. Una figura se define como un conjunto de lados, rotaciones, escala y un punto de posición. A partir del punto posicional se determinan las coordenadas de los vértices de la figura. En esta animación puede verse un cubo del que solo se está modificando el punto de posición y la rotación del eje Y, pero en ningún caso las coordenadas de los vértices varían, ya que lo que se almacena es la ubicación respecto a la posición de la figura. Fundamentalmente, Relative se basa en que cualquier lado puede ser dibujado si se conoce la ecuación de su recta. Para esto lo que hacemos es buscar dicha ecuación a partir de los dos vértices que se nos dan. Dos vértices que son dos puntos mediante los cuales se puede conseguir la ecuación. Y nos centramos en que para cada X existe una Y, independientemente de si el eje Z está definido o no para un punto del eje de abscisas. Por tanto, con un simple for, recorremos todas las X y buscamos el valor de Y de la recta de la que tenemos la ecuación. En tercer lugar, es muy importante tener en cuenta la idea de pantalla virtual. Este concepto hace referencia al tamaño que tendría la pantalla del usuario si existiese en el espacio del escenario. Dicha pantalla debería ir encajada a la mínima distancia posible de la cámara, respetando los límites del campo de visión. Por último, se aplica un efecto de distorsión por campo de visión a las figuras. Con esto lo que conseguimos es que se vean como si fueran reales, de otro modo no existirían distancias a nivel óptico, ya que siempre se dibujarían igual. Una característica importante de esto es que la cara más lejana de una figura se ve más pequeña que la más cercana, creando un efecto de cuadrados superpuestos. Para hacer esto, lo que hacemos es proyectar todos los vértices de la figura, y lo hacemos con la fórmula que se ve en pantalla. Un vértice proyectado es igual a la distancia del vértice original y la cámara multiplicado por un parámetro de distorsión. La distancia entre el vértice original y la cámara se hace utilizando la posición del vértice, que recordemos es relativa, al punto de posición y por tanto se suman vértice y punto de posición y a esto se le resta la posición de la cámara. Con esto conseguimos la diferencia entre ambas cosas y por tanto la distancia que existe entre ellas. A continuación lo que hacemos es calcular el parámetro. El parámetro de distorsión, digamos, es la proporción entre dos distancias. Por un lado la distancia de la pantalla y la cámara y por otro la distancia entre la coordenada X del vértice original y la coordenada X de la cámara. Finalmente, aquí puede verse la representación gráfica de todas las fórmulas. En el fondo, lo que se hace es buscar una proporción entre dos distancias en una recta con dos dimensiones constantes. Luego, esta proporción se aplica a la recta que forman el vértice proyectado, el vértice original y la cámara. Ahora vamos a ver cómo crear una aplicación con Relative. Para eso deberemos abrir Visual Studio y crear una aplicación con Windows Forms.
una vez Visual Studio ha cargado la interfaz de nuestra aplicación, deberemos importar dos elementos. En primer lugar, un Picture Box, que ya lo tenemos por aquí, al cual deberemos modificarle la propiedad Dock para que ocupe toda la ventana. La dejaremos en Fill. Y un Label a modo de contador de FPS. Una vez hecho esto, iremos al código. Iremos aquí, el código del formulario. Importaremos las librerías correspondientes, las DLLs de Relative. En nuestro caso vamos a añadirlas todas, ya que vamos a utilizar todos los módulos. El módulo de persistencia en principio es optativo, ya que se puede construir un escenario directamente en el código, pero nosotros vamos a utilizar un XML. Así que lo necesitaremos todo. Una vez Visual Studio ha importado ya las librerías, lo que deberemos hacer será instanciar los módulos. Importamos cada uno de ellos y crearemos una instancia utilizando su constructor singleton. Al transformer le pasaremos el escenario, el cual ubicaremos ahora en la carpeta correspondiente, y instanciamos también el intérprete, al cual debemos pasar el Picture Box y el Label. Iniciamos el intérprete y a continuación vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, ubicar el escenario en la carpeta que toca, que sería la carpeta de compilación. En este caso, bin debug, bin coread. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, en primer lugar, iniciar para ver que todo funciona correctamente. Ya tenemos el render. Ahora lo que vamos a hacer es la primera animación. Para ello creamos un método y creamos un hilo. Y a este hilo le pasamos la animación. Importamos el hilo y lo iniciamos. Y ahora lo que hay que hacer es construir la animación, que en primer lugar debemos guardar la rotación. La rotación inicial será 0. Y luego lo que debemos hacer es un bucle infinito, ya que esta animación queremos que se ejecute continuamente. Y lo que vamos a hacer es utilizar el transformador, acceder a la figura que tenemos declarada en el escenario y asignarle la rotación y aquí lo que nos faltaría es añadir el eje. Bueno, en primer lugar importar vertex axis, lo cual nos sirve para indicar en qué eje queremos trabajar, y la rotación la incrementamos en 1. Hacemos un sleep de thread
15 milisegundos. Y con esto lo que conseguimos es que entre iteración e iteración haya una pequeña parada y no se sobrecargue el flujo del programa. De esta forma ya podremos iniciar perfectamente la animación y ya tendríamos nuestro cubo animado, renderizado con Relative, con una aplicación .NET Core y utilizando un escenario en XML.